Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar aquí esta tarde y me siento honrado de poder gozarme con todos ustedes y de poder servirle a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, porque sabemos que Dios tiene en sus manos la vida de cada uno. Y yo creo que esta es una tarde muy especial, como todas, ¿verdad? Cuando nos reunimos y le damos gracias a Dios. Entonces, pues me acompaña el hermano Jesús y el hermano Oscar. Estamos sirviendo allá en Long Beach. Ahí estamos desarrollando el ministerio. Y vengo de parte de los obreros, Iglesia Central. Y siempre tengo colaboración con los hermanos y estamos saliendo. Estuve hace un mes en Santa María, estuve en Modesto, por acá cerca de ustedes. Y para mí es un gusto estar aquí, de veras. Pastor, gracias que permites que los obreros vengan, y de parte de los obreros yo me uno para colaborar, para servir. Siempre he servido en la Iglesia Central, los obreros. Hasta ahora que estamos en Long Beach me siento privilegiado y sé que Dios nos ha dado la oportunidad de compartir su palabra, y tenemos la oportunidad de este próximo mes estar en Colombia y en México. Le doy gracias a Dios porque creo que Dios nos está abriendo puertas para llevar el mensaje, y me siento contento de ser parte de la visión de Joel 2.1. Así es de que estamos en el mismo vagón del tren que va a la presencia de Dios, y estamos con el deseo de seguir edificando. Así es de que reciban saludos de la Iglesia Central y obviamente de la Iglesia de Long Beach, Ministerio Llamado Final. Y pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? ¿Qué más puedo decir? Quisiera hablar muchas cosas, pero a veces se me olvidan. Pero lo más importante es que vamos a la palabra. Quisiera que fueran al libro de Efesios y leer un par de versículos. Libro de Efesios, creo que ya me faltan mis lentes, pues los vamos a usar. Pues si se quiere poner de pie, hermano, en reverencia a la palabra, demos lectura a este par de versículos que traemos hoy aquí, pues, el capítulo 1 del libro de Efesios, y quiero partir de ahí y a ir poco a poco conforme la palabra de Dios nos vaya guiando. Dice el versículo número 15, quiero partir del versículo 15 en adelante. Quiero compartirte esto que el Señor puso en mi corazón y que quiero, la ayuda del Señor, poderlo desarrollar de una manera amplia. La palabra de Dios en el versículo 15 del capítulo 1 de Efesios dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Amado Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta maravillosa tarde le doy gracias por permitirme, Señor, servirle. Le pido, Señor amado, que en su palabra traiga, Señor, luz, bendición, paz, gozo en medio de estos tiempos. Y Padre, sea su nombre glorificado, que se haga su voluntad, Señor, aquí, Señor, en este lugar, en esta casa, en esta iglesia, Señor, en esta ciudad. Y le pido que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo. Que envíe, Señor amado, el fluir de su presencia, de su Espíritu Santo en este lugar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Siéntense, amados. Realmente la oración del apóstol San Pablo me deja siempre con la idea de saber que siempre nuestro liderazgo ora
y que sabemos que el pastorado ora y sabemos que siempre hay una tarea, porque el punto importante es que la iglesia crezca, la iglesia madure, porque cuando los hijos maduran en una casa normal, si usted lo sabe, si usted tiene hijos ya mayorcitos y usted los ha guiado y les ha enseñado principios, palabra, son de apoyo y son de ayuda. Lo mismo nosotros como siervos, como pastores, como líderes de la iglesia, cuando las ovejas crecen y el discipulado, los discípulos crecen, es un apoyo, es una ayuda para cada iglesia. Entonces el apóstol San Pablo oraba de una manera en la cual él pedía que se le revelara la voluntad de Dios a cada uno de aquellos que lo escuchaban, y el deseo de nuestros corazones en todo lugar como en este es que la voluntad de Dios se revele o te ilumine la palabra de Dios, para que conozcas cuál es tu rol, para que conozcas cuál es tu posición, para que conozcas qué parte del cuerpo de Cristo eres, para que tu funcionamiento sea excelente y sea de esa manera. Dios nos lleva paso a paso y nos lleva en etapas gloriosas, a veces etapas difíciles, pero todo es para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. Y por eso es que a veces en los momentos turbios no entendemos por qué pasa, pero Dios nos enseña que Él tiene cuidado de nosotros y que aunque andemos en el momento del valle de la sombra, quizá ya no estamos en delicados pastos o aguas quietas, sino que a veces estamos en momentos difíciles. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Amén. Entonces, antes de empezar y ver cómo el apóstol San Pablo, él oraba, rogaba que la iglesia fuera iluminada, que hubiera revelación del conocimiento de Cristo. La Biblia nos habla en Juan 17:3, cuando Jesús ora al Padre y le dice: Padre, verdad que el momento ha llegado, la hora ha llegado, glorifícame, Señor, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuera. Y en el versículo 3 le dice nuestro Señor Jesucristo al Padre, en esa oración sacerdotal, le dice: Padre, y esta es la vida eterna. Fíjese bien, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Obviamente el Hijo de Dios en esa relación con el Padre desarrollaba algo importante para que el mundo entendiera, para aquellos que iban a venir al conocimiento de Cristo, para aquellos que iban a ser alcanzados por la misericordia, por la gracia de Dios, pudieran entender que el propósito es conocer más a Dios, conocer más al Padre, saber cómo el Padre quiere que nosotros nos conduzcamos, por qué hemos venido a esta tierra, por qué hemos venido a este país, por qué hemos venido a esta ciudad, cuál es el propósito. Tú estás aquí en esta ciudad o alrededor de esta ciudad y tienes un propósito importante en Dios para desarrollar. Tus hijos tienen un propósito. Todos los que giran a tu alrededor tienen un propósito cuando han sido alcanzados por la misericordia de Dios. Así es de que sintámonos dichosos de poder ser parte de los planes y de los propósitos de Dios en la medida que nosotros nos dispongamos a buscarle. Porque miren que el apóstol San Pablo pedía porque se fuera dado espíritu de revelación y de entendimiento, o sea que iluminación, que viniera sobre la iglesia, esa bendición de que nuestros ojos de nuestro entendimiento se abrieran a una realidad mayor, se abrieran a las etapas que Dios tenía por delante. Entonces ese era el deseo. Por esa causa Pablo doblaba sus rodillas, y todo siervo que conocemos esta tarea doblamos las rodillas por cada hermano, por cada hermana, y oramos a Dios para que Dios cumpla, que lleguen a entender esas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando digo en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, ¿cómo voy a conocer yo más a Dios? Obviamente en la medida que me vaya acercando y que Él me vaya permitiendo que se abra una puerta, se abra una oportunidad.
oportunidad, se abra la palabra. La palabra, cuando usted entra en la palabra y se abre, entra en una dimensión gloriosa, porque hay deseos de leer, porque hay deseos de agradar, porque hay deseos de cambiar, porque hay deseos de seguir la voluntad de Dios. Amén. Glorificado sea el nombre de Dios. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Entonces quiero decirte que cuando se abre una puerta, llamémosla, dice la Biblia, no vaya, dice en Juan 10:9, Jesús habla de la puerta porque dice que todo el que entrare por esa puerta, que entrará y saldrá y hallará que pastos. Cuando hablamos de pastos, hablamos de la palabra, de la nutrición espiritual. Entonces Jesús en el capítulo 10 habla de una puerta, y la Biblia nos enseña que el que toca se le abre. Entonces, si usted esta tarde está aquí, esta noche está aquí, es porque está tocando. Señor, quiero conocer, aprender más de ti. Quiero, Señor, entender más. Quiero, Señor, que se me abra la puerta, que pueda captar verdaderamente cuál es el propósito de mi casa, de mis hijos, cómo yo tengo que orar, cómo yo tengo que pedir. Muéstrame tu voluntad. O sea, usted está tocando la puerta. Jesús dijo: yo soy el pastor de las ovejas, ¿verdad? Y yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Mire, entrar a la dimensión del Espíritu, y después usted vuelve a su vida normal, regular, pero entra y haya pastos y sale para enfrentar la vida que cada uno enfrentamos día con día. Mire qué tremendo. Pero si usted no se acerca, y no estoy hablando de la puerta de la salvación, estoy hablando de la puerta de las ovejas. Cuando usted entra, recibe. Entonces entra, por ejemplo, a través de la alabanza, usted entra en la dimensión del Espíritu. Se crea una atmósfera de alabanza y adoración a nuestro Dios. Y usted entra, y a veces hasta viene uno cansado y entras en la dimensión del Espíritu, y como que si dice así, ni quería levantar mis manos, y levanta sus manos y dice: ¿qué? Es la presencia de Dios, porque entraste en la dimensión del Espíritu. Así es de que todo aquel que venga, entre por las puertas, siempre venga con la expectativa de que Dios está, y de que Dios es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Y entonces yo veo aquí la puerta que se abre, pero hay que tocarla. La Biblia nos habla, ¿verdad? Cuando los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Si ellos estaban tocando la puerta para que se les fuera revelada la manera como debían de entrar a orar, ¿verdad? Y a veces hay puertas, ¿no? Ellos piden la puerta de la oración. Señor, enséñame a servir verdaderamente como un siervo, como una sierva de Dios. Señor, enséñame a servir, ¿verdad? Enséñame, Señor, a alabarte. Enséñame, Señor, a orar. Me están pidiendo cómo orar. Están tocando la puerta de la oración. Le dicen: Jesús, enséñanos a orar. Yo creo que todos los que estamos aquí aprendimos un día a orar, ¿no? Amén. Aprendimos un día. Yo me acuerdo que empezaba yo a orar y decía: bueno, yo no sé ni cómo orar. ¿Por qué? Porque pues no sabía, pero yo estaba en el servicio de oración, y lo único que hacía era repetir lo que decía el otro hermano. Así se aprende, ¿no? Solo repetía y decía: Señor, pues te pido por esto, y amén, yo también, Señor. Y Señor, te pido por aquello, yo también, Señor. Y Señor, te pido por el pastor, yo también, Señor. Y oigo una palabra ahí media difícil que no sabía, porque uno no tiene mucho conocimiento de Dios. Señor, me subo al altar del sacrificio, decía el hermano. Y dije: Señor, ahí yo no me subo. Porque llega el momento que Dios se va revelando, te va dando a conocer su voluntad. Entonces, cuando yo veo que en esto que te quiero compartir, se abre la puerta. ¿Se acuerda de lo que Jacob, cuando iba siendo perseguido por Saúl, en una de esas noches se duerme y de repente se acuesta sobre una roca, y de repente empieza a soñar, y dice que empezaba a ver ángeles que subían y bajaban, ángeles ministradores? Mire qué tremenda bendición. Se le abrió la puerta, ¿verdad? Y entonces cuando él se levanta dice: cuán tremendo es este lugar. Y dijo: esto será no más que casa de Dios. ¿Y qué dijo? Puerta del cielo. Se le abrió la puerta. En esa desesperación y esa angustia, la verdad, él clamó y se le abrió la puerta. ¿Por qué?
porque Dios conocía que venía siendo perseguido y estaba angustiado. ¿No se le ha abierto la puerta cuando usted está angustiado por alguna situación? ¿No se le ha abierto la puerta cuando usted de repente no sabe? Como que si tuvieras un callejón sin salida, ¿no? Como que vas diciendo, Señor, la verdad que el perseguidor ya casi está a punto y Señor, no tengo para dónde. Pero cuando de repente Dios dice, con la prueba viene la salida. Y sales. Se abren puertas, ¿no? Porque Dios lo que quiere es revelarse a tu vida. A Israel se le reveló como, por ejemplo, como Jehová Nisi, Jehová mi estandarte. Se le reveló como Jehová Shalom, Jehová que es mi paz, o Jehová es paz. Porque hubo momentos en donde andaba el pueblo tremendamente afligido y de repente el Señor los ministra con paz. Dice Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Y entonces de repente estaba Israel necesitado, o usted y yo estábamos necesitados financieramente y decimos, híjole, déstanos algo, pero Señor, confío en ti. Y de repente se le abre la puerta, Dios se le revela como el proveedor. Entonces la revelación de Dios se va dando en la medida que usted va tocando la puerta, en la medida que usted le dice, Señor, aquí estoy. Y ahora, Señor, ¿qué capítulo, Señor, de la vida sigue? Señor, ¿qué es lo que sigue por delante? Y cuando menos nos damos cuenta, Dios se revela de muchas maneras y de muchas formas, porque el que es hijo, dice la palabra, los que somos hijos somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios esta tarde. Estamos siendo guiados y Dios se manifiesta, porque así es Dios. Y esa es la vida eterna, Jesús dijo, que te conozcan a ti. ¿Cómo voy a conocer a Dios? ¿De qué manera? En las diferentes manifestaciones, como has visto su poder y su gloria en tu vida, en tu casa, en una enfermedad. Yo he visto la mano de Dios y digo, Señor, Jehová Rafa. Así lo conocían en la antigüedad, ¿verdad? Mi sanador. Entonces Él se manifiesta como mi sanador. Y yo digo, Señor, yo no te conocía en esa fase. A veces una situación adversa es para que veas la mano de Dios. Una situación que parece que no hay una solución, Dios se manifiesta para revelarse a tu vida, para que le des gloria, para que le des alabanza, para que vengas delante de Él y le digas, Dios es grande. ¿Se da cuenta cómo Dios se revela? Y cómo Dios se les reveló a aquellos muchachos que estaban ya para que los mataran a los jóvenes allá en Babilonia, el sistema babilónico queriendo destruir y acabar. Y no, permítanos, ahorita vamos a tocar la puerta de la oración y Dios nos va a revelar. Y entonces entran y sacan la revelación y entonces se exponen. Y yo creo que aquellos, como diciendo, se quitó del rey, hay un dicho mexicano, se quitó el sombrero. Que si usted es de Centroamérica, pues usted se quitó la gorra, pues se quitó la gorra, se quitaron la gorra la gente de Babilonia y reconocieron que Dios estaba. Pero tocaron la puerta. Por eso la Biblia dice, clama a mí y te mostraré cosas que, ¿verdad? Maravillosas cosas nos muestra Dios. Entonces, en la medida que usted en su casa, donde vaya, usted busque a Dios, Dios se revelará. Y sobre todo en la palabra. Aquí Dios se revela. ¿Cuál es lo que Dios tiene preparado para los que le aman? Dice que Dios tiene cosas preparadas, obras preparadas para los que le aman. Entonces, nunca se sienta solo, nunca se sienta que usted no vale, porque usted vale el precio de la sangre de Cristo, y esa es garantía de que Dios se quiere revelar a usted en diferentes maneras. Amén. Entonces, voy entrando en lo que corresponde al tema, porque también me llama la atención cómo el apóstol Pablo habla a los Corintios en el capítulo 16, solamente lo voy a mencionar, donde dice, se me ha abierto puerta, ¿qué? Puerta grande. ¿Por qué se le abrió puerta grande? Porque a veces se tienen que abrir las puertas, pero hay que, ¿cómo las tocamos? Con oración. ¿Cómo las tocamos?
perseverando. ¿Cómo se abre? Esperando. Dice que por la fe y la paciencia, ¿qué? Se heredan las promesas. Si usted le ha estado pidiendo a Dios alguna situación, algún don, alguna gracia o algún favor en el cual usted necesita algo, espérese, siga persistiendo. La Biblia dice, sigue tocando. Fíjese, una versión dice, el que toca se le abre, y otra versión dice, sigue tocando, porque se te va a abrir. Usted, como decimos en México, si es de Jalisco no se raje, ¿verdad? Porque el de Jalisco no se raja, pero el cristiano mucho menos se raja, ¿verdad? Usted no baje la guardia, decimos también. Usted no tire la toalla, ¿verdad? Que Dios, ya, pare la pelea. No, la pelea sigue, Señor. Dame más fuerza para que pueda resistir a las adversidades. Dame más fuerza para que pueda derribar, Señor, los gigantes. Y yo creo que esta noche es una noche en la cual Dios nos quiere abrir puerta. Porque esa es su voluntad. La voluntad de Dios es abrir puerta. Había un hombre paralítico y lo sentaban a la puerta de la iglesia. Pues no se le iba a abrir la puerta, porque él prefería estar así. Lo llevaban, sus familiares lo llevaban, dice la Biblia, que lo ponían ahí, lo traían, pues obviamente sus familiares, y lo ponían ahí. Nunca le dijeron, ¿sabes qué? Toca la puerta y métete adentro y clama a Dios y Él te va a responder. Y entonces un día llegó Pedro y Juan. ¿Y qué pasó con Pedro y Juan? Se le quedan viendo fijamente y le dicen, oh, sí, dice, mira, nosotros no tenemos oro ni plata, ¿verdad? Como en México, lo que quiero es romper la piñata. Y entonces le dicen, no tenemos oro ni plata, eso lo agregaron allá. Entonces, lo agregó la tradición, obviamente. Entonces le dicen, mira, venos a los ojos. Y entonces vieron, y opera la fe, el poder sobre ellos, y en ese momento recibe su milagro. Pero ya no está a la puerta. A veces tenemos que enseñarles a algunos y a meterlos. Yo voy a tocar por ti, pero entrale. Yo voy a orar por ti, pero sigue. Voy a orar por ti, pero ven al servicio. Voy a orar por ti, pero mira, acércate. Mira, voy a orar por ti para que ya no vayas a aquellos lugares. Vente para acá. Mira, estoy orando por ti porque quiero que se te abra una puerta. Ese hombre necesitaba que se le abriera una puerta. Amén. Y entonces cuando Pedro y Juan ven, lo agarran y en el nombre de Jesús, levántate y ¿qué? Anda. Se le abre la puerta de oro. La puerta estaba abierta. Lo que pasa es que él no podía o no quería entrar. Hay que entrar por la puerta. Entonces, Dios se revela a nosotros. La Biblia nos habla de Juan en el capítulo 4. Ese sí quiero que lo lean. El capítulo 4 de Apocalipsis. Juan, el anciano, ya de años, preso por causa del Señor en la isla de Patmos. Dios le empieza a revelar, pero llegó el momento donde obviamente él estaba tocando la puerta. Era un hombre que conocía al Señor, había caminado con él, se le cargaba en el pecho del Señor, era el discípulo amado. Llega el momento que lo llevan preso a la isla de Patmos, y en la isla de Patmos, imagínense cómo estaba él. No cree que tenía un traje así como el que tenemos nosotros. No, ahí los dejaban con el mismo vestido, con años ahí abandonados. Pero ese hombre era un siervo de Dios. Ese hombre era un anciano de Dios. Él había estado con el Señor. Ese varón estaba firme. Entonces, a esos firmes, Dios, el Señor, se les revela. Y entonces se le empieza todo lo que es Apocalipsis, lo que vemos en todo lo que muchos conocen como la escatología, lo que es lo que Dios tiene para el futuro. Tiene Dios cosas, le revela a Juan. Entonces a Juan le revela cuando ya era un anciano, y un anciano preso. Mira, a veces nos pasa algo tantito y ay, ya no quiero ir a la iglesia porque no me saludaron, o ay, ya no puedo ir porque no, muchos pretextos. Y este hombre anciano mantenía la estafeta del Evangelio de Cristo, y lo habían metido en determinadas situaciones y se mantenía firme. Y a él, en el versículo número 4, me voy a adelantar del 1 al 4, dice, versículo 1, después de esto miré, y aquí que dice, una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá
y te mostraré las cosas que suceden después de estas. Le empiezan a revelar cosas que ojo no vio ni oído yo, sino que son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero él estaba listo ahí tocando la puerta. Señor, yo sé que algún día voy a dejar este cuerpo, pero aquí estoy. Él seguía tocando la puerta, aún estando preso en la isla de Patmos. Él seguía y se le revela. Mira, así, claro está, en la medida que tu corazón se incline a la búsqueda del Señor, Dios te va a abrir un panorama cada día más amplio y más amplio. Pero tienes que estar tocando la puerta. Porque el versículo que te toqué, o la palabra que te toqué al principio, que Pablo oraba para que viniera un espíritu de revelación y de conocimiento, él hablaba como diciendo: Padre, que crezca la iglesia, que madure. ¿Cómo va a madurar la iglesia? ¿Por los años que tenemos de trayectoria? De ninguna manera. Es por la relación que tengas con el Señor. La voluntad de Dios es que tengamos una relación cada día más estrecha, más cercana. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué te lo digo? Te dije que al principio yo empecé a orar. Yo creo que tú empezaste también a orar. Llegó el momento donde dices: híjole, ahora sí, Señor, como que ya la inspiración viene y oras, y ya oras hasta ahora por tu suegra también. Bueno, nada tenemos con la suegra. Entonces oras por todo el mundo, oras por el vecino, por gente, y empieza el video de oración. Pero empezaste un día con 5 o medio minuto, ¿no? Amén, gracias Padre por los alimentos. Empezaste a crecer en una relación con Dios. Después empezaste a leer quizá con algunos versículos. Después dices, por lo menos unos 5 o 7 capítulos de algún libro, y empiezas a leer. Empieza a crecer esa devoción, empieza a crecer en ti. ¿Dónde es donde Dios se va a revelar? En su palabra. Aquí Dios se revela, porque esto lo puede tener todo el mundo, ¿no es así? Esto se lo puede saber de memoria medio mundo. Mire, los tremendos testigos de Jehová te sacan y se saben a veces versículos más que nosotros, pero es letra. Pero cuando esto se revela, se hace vida en nosotros. Cuando esto viene, obviamente también tenemos que memorizar algunos versículos de promesas también. Ejercítate, toca la puerta, escríbelos, escribe de una manera en la cual tú digas: sí, con este versículo siento que es para mí. Pues escríbelo, no sé, haz algo. Dios te va a bendecir, Dios te va a ministrar. Mire, con un versículo a veces lo hemos leído, y a veces Dios te... híjole, yo no había visto esto y es el mismo versículo. Ay, Padre Santo, porque Dios tiene en su potestad, en su poder, que un día te va a revelar paso por paso lo que no conoces. La profundidad, la palabra tiene profundidad, tiene anchura, tiene altura, bueno, tiene longitud. O sea, niveles de la manifestación de Dios a través, llamémosla en esta tarde, su revelación o su iluminación, como tú quieras llamarlo, pero que es Dios hablándote a tu vida. O si quieres, como dicen algunos, el rema de Dios, amén. Pero hazlo de una manera en la cual tú puedas crecer. Tú puedas, si tienes hijos, puedas transmitirles a tus hijos las verdades del Evangelio. Sobre todo en estos tiempos, donde en muchas escuelas la mayoría de los maestros son ateos. Hay que orar para que Dios lleve maestros que teman su nombre, que nos eduquen a nuestros hijos, que los conduzcan por el bien, que por lo menos en medio de todo esto ellos puedan llevar a cabo la tarea que Dios les ha encomendado como maestros, pero también con el temor de Dios puedan tener una palabra de bendición para nuestros hijos. Y a veces a las escuelas los mandamos, sobre todo si aquellos están en high school y de repente los mandaste bien y llegan nerviosos, se te ponen a veces medio sabrosos, y como diciendo: ¿y ahora qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó a mi hija? Si se fue tan bien, sabes que es una guerra, es una batalla. Hay que enseñarles, hay que educarlos, hay que corregirlos. ¿Y cómo los vas a hacer? Con la palabra. Y en la oración Dios se revela hasta cosas de ellos y dices: ¿cómo? Sí, y Dios te da. Y cuando llegan y tú por la palabra le dices: mira, hijo, Dios me mostró esto de ti, ¿qué va a decir? Dios existe, porque tienes una relación con Dios. Y no necesitas ser profeta o hijo de profeta o evangelista o pastor. Si tienes una relación con Dios, Dios te hace ver las cosas con una claridad que cuando llegan ellos y se acercan a ti,
al querer no quererse acercar a ti, es porque algo tienen en su corazón. Y es el momento de decirle, hijo, ven para acá. Y es Dios, pero ¿en dónde Dios se manifiesta? En su palabra. Pablo decía, oro para que los ojos del entendimiento sean iluminados. Bien, ahora sí entro al tema. Aleluya. Quiero decirte que me preguntaba el hermano, ¿cómo le va a poner el tema? No sé si lo puso por acá, pero bueno, es que a veces me sorprende después de acá el tema, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo le va a poner el tema? Le digo, mira, ponle algo que nuestro apóstol nos enseñó hace muchos años. Bueno, les enseñó a otros. Y cuando yo llegué a ese discipulado tenían un pizarrón y tenían escrito todo. Y yo era apenas un discipulador. Y entonces cuando llegué y vi esto, eso entró en mi vida como parte del conocimiento de Dios. Y me pareció tan extraordinario. Eso fue hace muchos años, cuando el hermano empezó a preparar los primeros ancianos. Y eso se lo dio a los ancianos hace muchos años. Y quiero compartirte un poquito de eso. Amén. Entonces, ¿por qué la revelación progresiva? Porque primero te hablé de Dios. Si tú te acercas, Dios se revela a tu vida. Amén. El tabernáculo, la revelación progresiva del tabernáculo, quizá para algunos ya lo sepan, quizá para otros va a ser nuevo, quizá otros lo van a entender un poquito. Pero lo más importante que veas cómo Dios, en todo lo que ha dejado en la Biblia, tiene un sentido bien especial. Amén. A veces unos predicadores, hermanos, son bien exagerados, dicen, ¿hasta qué puedo predicar de la pasta? Pues predica de la pasta, no importa, ¿no? Si es de Dios, pues predica, ¿no? Son tremendos, hermanos. Entonces, las cosas que Dios ha dejado escritas en el tabernáculo, ¿por qué quiero hablarte de la revelación progresiva? Porque Dios quiere que madures, que tu acercamiento a Él no sea limitado, no te quedes, llamémoslo en figura, no te quedes en el atrio, ¿me entienden? Camina hacia el lugar santo, pero no te quedes en el lugar santo, camina hacia el lugar santísimo. Entonces es una revelación progresiva que Dios te va encaminando y te va llevando de una manera en la cual, como si Dios te agarrara o diríamos, declararemos aquel Salmo 42:3, donde el salmista dice, envía tu luz y tu verdad. ¿Qué dice? Estas que me guiarán, se lo puede leer más después, estas me conducirán hacia tus moradas. Y a veces hasta había un canto antes, un canto ya muy viejito, pero precioso, donde dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Y entonces uno lo cantaba con esa expresión tan bella. Pero cuando se revelan a veces las cosas, te agarran otro matiz, otro sabor, otra razón. Yo lo cantaba este canto, pero no lo entendía. ¿Nunca le ha pasado? Hay cantos que nos cantamos y cuando llega el momento donde Dios, híjole, te lo revela, llamémoslo la revelación, ay, este lo cantaba y no lo había entendido. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas y lo cantas. Así, oh Dios, clama el alma mía. Pero no sabes qué es lo que a veces acontece. Cuando Dios te amplía, te abre la palabra. Oh, ya entendí. ¿Verdad que sí así es? Amén. ¿Verdad que así es cuando el pastor predica y habla la palabra y de repente, híjole, ya tenía yo como 10 años en el evangelio y no había entendido esto? Porque es el tiempo donde Dios ve tu corazón y dice, ya es el tiempo que mi hijo, mi hija conozcan otros aspectos de mí. Y entonces y abre la palabra, oh, gloria a Dios. Y entonces vas creciendo y vas desarrollando las cosas. Entonces en el tabernáculo, ¿qué es lo que había al principio? Si aquellos que conocen un poco o los que no, vamos a figurarlo de esta manera. Cuando llegaba llegaba el israelita en la antigüedad, entraba por la puerta, ¿verdad? Obviamente. Traía su sacrificio, pero ahí inmediatamente estaba el altar de ¿qué? Del sacrificio. En el atrio estaba el altar del sacrificio, amén. Ahí que se sacrificaban pues los sacrificios, todo lo que llevaba el israelita en cuanto a los sacrificios. Entonces una de las cosas que yo veo es que para nosotros ¿qué representa? Porque es todo lo que es el mobiliario del tabernáculo, todo representa a Cristo, amén. Todo es Cristo, se lo voy a explicar. Y entonces cuando entraba
entraba el israelita, lo primero que veía del lado derecho es el altar del sacrificio. El altar del sacrificio representa para nosotros, de lo que quiero compartirte, es una... ¿Qué es lo que representa el sacrificio de Cristo? ¿Verdad? La salvación mediante ¿qué? ¿La gracia o las obras? No me respondió nadie. Aleluya. Obviamente es por la gracia, porque usted no pagó un precio, pagó el precio. Entonces Dios empieza a revelar. Pero quiero que veas esto de lo que es el altar del sacrificio, que es Cristo, que se revela a nosotros, ¿verdad? Como el cordero que era sacrificado. ¿Qué me entiende que representa para nosotros? Durante 400 años, dicen los estudiosos, que desde Malaquías hasta Cristo hubo 400 años de oscurantismo, donde no hablaba Dios, o no entendían, o no había quien pudiera entender o inquirirle a Dios. Se habían vuelto unos costumbristas, ¿verdad? Entonces a veces hay tiempos donde no habla Dios. Cuando la iglesia empezó a través de los apóstoles, la iglesia siguió su curso y la iglesia siguió, pero el cristianismo llegó a ser un sincretismo en Roma, amén, y como que ahí convirtieron la gracia y diciendo, para acercarte a Dios tienes que hacer esto y esto, y tienes que rezar esto y tienes que hacer esto y aquello, y que usted, señora, como se ve muy así, usted rece 50 Aves Marías y usted, Señor, 20 Padres Nuestros, así Dios lo va a oír, y una serie de cosas que se aprendieron para aquellos que venimos de la tradición, amén. Pero cuando en ese tiempo aparece en Alemania un monje llamado Martín Lutero, ¿verdad? Ese hombre que le llamamos un reformador empieza a decir, no, ustedes están hablando mal, le dice a muchos, a los que gobernaban en ese entonces, los que decían que tenían el cristianismo, porque así no es, porque él empezó a leer, y ¿dónde Dios se le reveló? En la palabra. Dice, ¿saben qué? La salvación no es por obras, amén, es por qué, por gracia. Y entonces lo tienden y bueno, lo persiguen, hace muchas cosas. Él llega a la iglesia de Wittenberg, allá en Alemania, clava sus tesis, y como dicen, clava sus tesis y se echa a correr para que no la agarraran, ¿verdad? Pero él trae una reforma a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló. Habían pasado muchos siglos y la iglesia seguía haciendo la salvación mediante obras. Y usted y yo no hicimos nada para merecer la salvación. Lo que Jesús hizo en el Calvario nos lo ha dado el Padre como un don, un regalo. Pero ese hombre entró. Entonces el tabernáculo, el lugar del sacrificio, representa la iglesia que empezó en aquellos días. La iglesia que luterana. Por eso hay muchos lugares donde la iglesia dice, iglesia que luterana, pero muchos no entienden por qué. Porque ahí es donde empieza a venir la iluminación, la revelación de Dios. Pero dice Dios, pues sí, ya están ahí, pero tengo más. Y entonces de repente empiezan a tener más acercamiento a Dios, empiezan a conocer más de Dios. Y dicen, no, pero también hay bautismo. Porque allí, en el segundo mueble del tabernáculo, estaba la fuente del lavacro. Ahí el sacerdote se lavaba para oficiar, se aseaba para oficiar delante de Dios. Y entonces está la fuente del lavacro. Y dicen, sí, pero dicen, sí, sabemos que la salvación es por gracia, pero también hay bautismo. Y entonces dicen, sí, porque la Biblia dice que el que creyera y fuera bautizado será ¿qué? Salvo. Y entonces surge el ¿qué? Los bautistas. Y en el paso de los siglos empieza ¿qué? Empieza la iglesia a tener más revelación de Dios. La revelación de Dios es progresiva. No piensen los hombres de hoy que porque tienen tremendos ministerios, piensen que ya tienen toda la revelación de Dios. No,
Porque Dios siempre tiene algo nuevo y algo glorioso para las etapas y para los tiempos. Amén, amén. Entonces, recapitulo un poquito, surgen los luteranos y muchas iglesias luteranas. Y después los bautistas, y hay iglesia, y todos se pueden, y primera iglesia bautista, pues ok, está bien, primera, segunda, tercera, cuarta, no importa, no importa que arranque el carro. Y entonces se dan cuenta que, pero dice Dios, pero no, avancen, búsquenme, busquen mi rostro. Y entonces entra la etapa donde entran al lugar santo. Los hombres empiezan a inquirirle a Dios, a buscar a Dios, y empiezan, y de repente, ¿qué había aquí del lado derecho en el lugar santo? Estaba la mesa de los panes de la presencia, estaba la mesa de ¿qué? De los panes de la proposición. Pero ¿qué representa eso? La santidad. Dijeron, hay salvación mediante la fe, hay bautismo, pero también la iglesia tiene que tener santidad a Jehová. Los panes de la presencia. Ese lugar era un lugar ya, solo se miraba como con la luz, con el candelero, ahí no podía entrar la luz del sol. Acá todavía, en el atrio, todavía pegaba la luz del sol, pero acá ya no, ahí pegaba la luz del candelero, era la que iluminaba. ¿Se da cuenta? Que va una progresión. Por eso esta tarde aquí, ¿por qué te hablo todas estas cosas? El que toca, se le abre. Tienes algo que quieres conocer de Dios, que quieres recibir de Dios, toca. Toca, no se va a abrir a la primera, sigue tocando, y a la segunda, sigue tocando, ni a la tercera. Lo único que sé bíblicamente es que hasta la séptima, que es la perfecta, es cuando se abre la puerta, es cuando la lluvia viene, es cuando Elías le dijo al siervo, sube, y a la primera no, y a la segunda tampoco, tercera tampoco, y él se hincó y oró, como cuando las mujeres dan a luz, porque iba a dar a luz una promesa de Dios. Y cuando a la séptima le dice al siervo, ¿qué miras? Y entonces le dice, veo una nube, como el tamaño del puño de la mano de un hombre. Dice, y hasta, déjame cantar el canto. Y hasta Elías dijo, esa es la señal que la lluvia va a caer. Miren, nada más empezó de cantante en Elías. Pero fue a la séptima. Entonces, los hombres de las generaciones pasadas han tocado. Y entonces llegan y dicen, pero hay santidad. Y entonces, ¿qué iglesia surge? La iglesia metodista. Si usted va a qué preciosas las iglesias metodistas, ¿no? Que me alegro. Entonces, unas tienen mucha revelación, pero solo tienen el título, pero están más acercadas a Dios, algunas. Entonces, ¿qué pasa con los metodistas? Si usted va a una iglesia metodista, ¿qué? ¿Cómo están los del coro? Pero bueno, ellos lo vieron así y se pusieron sus bueno, entonces para santidad, pues pónganse los hábitos, pues ya está cantando los hermanos, ya está bien solemnes y están así. Entonces, ¿se da cuenta? Que surgen los metodistas. Y a veces usted ve, ¿por qué dice iglesia metodista? Pues yo no sé, se me hace que han de ser del diablo, a veces se le hermano. Pero no saben, porque tenemos que acercarnos, buscar, inquirir a Dios, saber, entender. ¿Ahora entiendes cuando dice iglesia luterana? ¿Ahora sabes por qué dice iglesia bautista? ¿Ahora sabes por qué dice iglesia metodista? Porque la revelación fue creciendo en generaciones. Esto fue desde el siglo XV y empezó a crecer la revelación, porque Dios en las etapas, en los tiempos, ha dado a hombres, les ha dado revelación. Aquí el punto es, acerquémonos a Dios confiadamente. Entonces, pero le voy a decir en esta revelación, la revelación progresiva. Entonces se dan cuenta que hay santidad. Pero ven del lado izquierdo, llamémoslo así, en el tabernáculo, en el lugar santo estaba el candelero de ¿qué? De oro. ¿Qué representa o qué es el candelabro de oro? El candelabro de oro es el que iluminaba. Es la luz del Espíritu Santo. Entonces, el candelero tenía flor y tenía fruto, que son los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo.
Y entonces Dios empieza a tocar a gente, y empieza la gente a vibrar, y empieza la gente a profetizar, y empieza la gente a los dones, la manifestación de dones. Y dicen, y entonces dicen, oh, también hay esto. ¿Por qué? Porque Dios se iba revelando más y más. Dicen, bueno, ¿y ahora qué es esto para nosotros? Es la iglesia pentecostés o pentecostal que nació en el capítulo 2. Pero ¿cuántos siglos y cuántos años se vivió con un evangelio? Alabaré, y no danse, hermano, porque eso es del diablo. Y cuánta gente a veces la limitaron, ¿sí? Yo lo que quiero decirte esta tarde, que veas la revelación como desde el principio los luteranos, la salvación mediante la fe, pero el bautismo de agua, bueno, los bautistas, pero después entras a otra etapa, a otra economía, y dices los metodistas, pero Dios también demanda de nosotros santidad, aunque a muchos no les gusta la santidad. Y después dice que pero también hay dones, hay ministerios, hay carismas, amén. Si a la iglesia no se le predica que hay dones del Espíritu Santo, nunca los va a recibir. Si a la iglesia no se le enseña que hay el don de ciencia, el don de palabra de sabiduría, el don de discernimiento de espíritus, el don de fe, el don de diversas sanidades, nunca lo van a anhelar y nunca lo van a recibir. Hay muchas enseñanzas que dicen, no, eso era para la iglesia de allá del pasado. No, Jesucristo es el mismo de hoy, de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el mismo, Él no cambia, sus años no acaban. Bendito mi Dios. ¿Se da cuenta? Sí, Señor, aleluya. Para nosotros, ¿qué es lo que? Bueno, pues ok, venga los luteranos, venga los bautistas, venga los metodistas, venga los pentecostés. ¿Qué había enfrente para llegar al lugar santísimo? ¿El altar de qué? Del incienso. Aleluya. El altar del perfume, el altar de oro. Ahí estaba el altar de oro. Ese no era el altar del sacrificio. Ya en el altar de oro es cuando sube el perfume de adoración. Amén. Es cuando sube la alabanza y la adoración, pero con toda la escuela de la revelación de Dios. Subes. Sí, Señor, aleluya. No solo podemos ser adoradores y alabadores si no tenemos todo esto. Amén, amén. Para que la excelencia a Dios sea tremenda. Amén. Porque eso es, si te das cuenta, es un acercamiento, ¿no? Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocer más a Dios. Bendito mi Dios. Conociendo a Dios, esa es la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para esos días, para la iglesia? Entra en la intimidad, porque a los íntimos les revela su propósito. ¿No se ha dado cuenta? Y dicen, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y esto? ¿Y aquello? Tranquilos. Si nos metemos a orar y a pedirle a Dios, venir a los servicios de oración, de alabanza, de enseñanza, de palabra, y nos dedicamos con los tiempos a nuestros quehaceres, en la casa, en el trabajo, ahí Dios te va a ir llevando paso a paso. Llegará el momento que va a pasar el tiempo, pero vas a tener una insensibilidad y una relación más estrecha con Dios, con su Santo Espíritu. Padre, le voy a rogar al Padre que no los deje huérfanos en Jesús, el cual enviará al Consolador, ¿verdad? El cual dijo, Él los guiará. Pero si yo no toco la puerta en la búsqueda, buscad al Señor mientras que pueda hacer ¿qué? Si yo no lo busco, no lo voy a encontrar. ¿Quieres oro? Dice una hermana, sí, amén, espérate, ahorita te voy a decir. ¿Quieres plata? Sí, también. Ok, te voy a decir. ¿Quieres piedras preciosas? Sí. La mayor parte quiere que heno, hojarasca y madera. ¿Dónde se encuentra el heno o el musgo, la hojarasca y la madera? ¿Dónde se encuentra? No se encuentra flor de tierra, esa es fácil agarrar, ¿no? Por eso se quema rápido. Le meten el fuego de la prueba, se va.
como las quemazones, ¿verdad? Pero donde el oro no se encuentra, tienes que picar piedra. Aleluya, bendito mi Dios. El oro no se encuentra, el oro es la fe. La fe, por eso es que es probada como el oro. ¿Dónde qué es la plata? ¿Dónde la encuentras? Ah, ¿dónde la venden? ¿Dónde venden la plata? No, hay que buscarla. ¿Y dónde se busca la plata? Con esfuerzo. ¿Qué hacen los mineros? Se meten a las minas y sacan las barras de plata. Pero todavía la plata la tienen que purificar, ¿no? La plata, en la antigüedad ponían ahí la olla para purificar la plata, y el platero agarraba una como coladera y le metían fuego y le agarraba y le quitaban los negritos de la plata y los tiraba. Dios nos purifica, como la plata es la santidad. Y entonces cuando estaba lista la plata, ¿cuándo? Cuando el platero agarraba, se asomaba y se miraba el rostro en la plata. Por eso en la antigüedad usaban los espejos, las mujeres, los espejos ¿de qué? De plata, pues se podían ver. Por eso quizá hoy nos vemos todavía un poco opacos. Digo, nos vemos, me incluyo, nos incluimos, porque necesitamos todavía, ¿qué más? Dicen los gabachos, más shine, más brillo. Y cuando ya vean déjame usar estos dos brothers aquí para que no se me pelee nadie. Cuando ya no vean al Oscar, sino vean a Cristo, ya se va pareciendo más a Cristo. Y cuando vean este gordito de peluche, cuando lo vean, y si ven más va creciendo y ya no van a ver a él, van a ver a Cristo. Y lo mismo aquí, hermano, hermana, van a ver más a Cristo. Por eso la santidad de Jehová. Y las piedras preciosas, ¿qué? Son los dones. Pero todo eso que requiere que nos esforcemos por entrar por la puerta que estrecha. Se abre. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios que aquí Dios derrama dones, derrama gracias. Yo creo que aquí Dios te va a dar discípulos fieles e idóneos. Yo creo que Dios te va a dar siervos y siervas que van a realizar la obra. Amén. Wow, qué tremendo, ¿no? Yo lo creo que Dios está haciendo algo importante aquí en este lugar en Santa Bárbara. Yo lo creo, ¿usted lo cree? Amén, amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, cuando nosotros vemos la revelación progresiva del tabernáculo, nos damos cuenta de todas las facetas. Y entonces por eso le dicen iglesia pentecostés, ¿verdad? Y así, pero Dios se va a hacer. En la medida que nos acercamos a la venida del Señor, espero que crean en la venida del Señor. Amén, amén. Dios se va revelando más a nosotros. Qué tremendo, ¿no? Que pasen los años y que ustedes tengan una comunión más estrecha. Dices, Dios me habló esta mañana. Pastor, Dios me habló esta mañana. Y a mí también. Y Pastor, Dios me habló acerca de mi familia. Que digas, Dios me habló acerca de lo que viene. ¡Ay! ¡Qué tremendo!, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir en esa revelación. Pablo oraba para que os fuera dado espíritu de ¿qué? De revelación y de entendimiento en el conocimiento de Cristo. Amén. Pablo oraba, el apóstol oraba, el apóstol pedía. ¿Cuál era su oración? Señor, que crezcan, Padre, revélate a ellos. Bueno, yo creo que era más tremendo. Pablo se tiraba y empezaba a orar y pedía, Señor, revélate. Miren, vamos a pensar que Pablo está acá por Los Ángeles, lo que sea. Y de repente te pido por la iglesia de ahí de Santa Bárbara, Padre, te ruego y empezar. Qué tremendo, ¿no? Y a veces Dios tan especialmente los escucha y de repente es, Pastor, Dios me mandó a servir. Aleluya. Y me dijo que sirviera en esta área. Tremendo, ¿verdad? Amén. Porque a veces ya nadie quiere servir. No, yo aquí solamente alabo, Señor. No, Dios,
Todos queremos sacar la foto, todos queremos estar en la foto. Y yo creo que Dios lo que quiere, ¿sabes qué? Que entendamos nuestra posición. Ya que si quiere que yo salga en la foto, pues me pongo a la foto, pues, porque Dios quiso. Pero a veces hay vasos que Dios tiene gracia, aunque no ocupen quizás los lugares donde se miran todos. Puede estar ahí en alguna silla, en la última silla, pero él sabe que Dios lo quiere ahí. Denle una palma de palmas al Rey. Voy a tomar un poquito de esto, es para mí, ¿verdad? Si usted hubiera dado un aplauso más fuerte, me lo hubiera acabado el vaso. Gloria al Señor. Entonces estamos entendiendo esa tarde, ¿verdad? Quiero seguirte compartiendo un poco más. Ya voy a terminar. Pedirle a Dios que nos abra el entendimiento, ¿verdad? A veces, ay Dios, no te acuerdas de mí porque no me has dado mis papeles, con papeles y sin papeles eres de Dios. Con papeles y sin papeles eres redimida por la sangre de Dios. Ahora que Dios se nos conceda, pues también sería una manera también de tocarle la puerta al Señor. Que se haga una reforma, que me toque a mí. Y si no me toca a mí, Señor, que le toque a mis hermanos. Amén. Porque dicen, ¿por qué a él y por qué no a mí? Y a veces nos ponemos chipilones. ¿Sí entiende lo que es chipilón, verdad? Así. No, hermano, gózate con el que se goza. Llora con el que llora, ríe con el que ríe. Porque Dios tiene cosas preparadas para cada uno. No todos somos iguales. Algunos estamos en el servicio, algunos estamos aquí en la foto, amén, pues me gusta la foto también. Algunos están en el parque, no les gusta la foto, pues no importa, pero son felices. Algunos les puede tocar la entrada, amén, son felices. Algunos decía un hermano, algunos les toca en la gran tribulación. ¿Sí saben cuál es la gran tribulación, verdad? Los niños. Pero ahí les gusta, ahí están. En la iglesia central recuerdo cuando estábamos en los niños y unos maestros llegaban, no, que a mí Dios me llamó a predicar, mándenlo a los niños. No, que quién sabe qué, que si el pastor me diera oportunidad, yo, está bien, no hay problema. ¿Sabes qué? Mándenlos a la gran tribulación. ¿Y sabe qué pasaba? Algunos decían, no, ahí muere. Pero había otros que decían, no importa. Yo me sentía muy campeón, porque se lo digo, ay, yo con los niños. Sí, yo voy con los niños. Y me acuerdo que allá en Huntington Park, donde empezó la iglesia, había como solo un salón para todos los niños. Y eran como 45, 60 niños. Y solo un maestro. Diga, ¿usted, hermano? Sí, yo, no, sí, amén. ¿Quieres ser leer? Sí, amén. Sí, me van a poner a predicar. Sí, está bien, véngase. Sí, ¿usted le gusta predicar? Sí, sigue la palabra, amén. Véngase, hermanos, aquí ya está un candidato, amén. ¿Dónde? Le toca el domingo con los niños. Y ahí va el hermano que se sentía campeón, ahí va, hermano. A la media hora me quedé sentado y le dije, Señor, Dios mío, no puedo. Yo no brincaba y otro brincaba. Y antes metían a todos, los de 6, 7, 5 años y todos, y unos llorando por ahí. Y el Padre, no puedo. Pero dame fuerza. No puedo, pero dame fuerza. Después no, tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas más abundantemente de lo que nosotros pensamos. Cualquier privilegio en el cuerpo de Cristo, es importante. Es importante. Todos son importantes. El punto es que se revele la función. He visto hoy en día en la iglesia central y en muchas iglesias, he visto
hombres que tienen 20 años y están como diáconos. Ahí están. Y tú los ves y a veces los bonachones le decimos, ay hermano, ¿y por qué no te vas a discipulados? ¿Y por qué no te vas a los obreros? Ya tienen muchos años. Y dicen, aquí Dios me dejó, aquí Dios te llevó. Y hermano, ¿cuántos años tienes con los niños? Pues ya tengo más de 15 años. ¿Y por qué no te vas a los discipulados? ¿Y por qué esto y el otro? Los hermanos que quieren a veces mandarlos a otro lado dicen, no, aquí Dios me mandó. Y ahí están felices. Aleluya. Donde Dios te mande y te llame, sé feliz. Disfrútalo. La revelación progresiva del tabernáculo, conocer más a Dios. Jesús, en su oración, léalo en el capítulo 17, versículo 3 de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. A veces queremos que nos conozcan a nosotros. Es que yo soy un predicador de aquellos que van. Está más lejos de Dios. Una vez estaban ahí hablando muchos, estaban yo en una reunión y llegó un hombre de México, un muchacho de unos 20 años y dijo, todos dicen que son predicadores internacionales, ¿no? Porque han ido aquí a Tijuana. A veces muchos que ya piensan que son predicadores internacionales porque ya pasaron el bordo y fueron a predicar a Tijuana. Son internacionales, ¿no? Entonces este hermano mexicano de Acapulco dijo, hermanos, yo soy un predicador interracional, ranchonal. Si es que yo voy a puros ranchos de aquí de Guerrero. Todos se fueron para atrás y dijeron, usted está creyéndose la gran Coca-Cola en el desierto. Si aquí el grande es el Señor. Amén, amén, amén. Le servimos al Rey, ¿no? Amén, amén. Entonces yo lo que veo hoy, entre más conoces a Dios, más te humillas. Cuando veas a alguien con el pecho así tremendo, dices, ese todavía le falta conocer más a Dios. Esa familia que se siente que cuando ora y que hace todas las cosas y hasta vuelta da, no conoce mucho al Señor, porque una mujer de Dios, un hombre de Dios, cuando verdaderamente está cerca de Dios, hablan lo menos que puede. Esa gente hay que decirle gloria a Dios, Señor, porque estás trabajando en el mundo, los estás madurando, los estás avanzando. Pero el que dice, no, yo, este y el otro, ese todavía. Una vez, una sierva de Dios le dice a uno, se sentía el capitán, ¿no? Y le dice, tengo una palabra de Dios para ti. Y este dijo, oh, sí, amén, 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 démela. Largo camino te espera. Aquel dijo, ay padre, hermana, ¿no será que será una profecía de la carne? No es de la carne, es de Dios. Lo calmó Dios. Entre más Dios te use, ¿sabes qué? Entre más Dios te pueda dar una gracia, un don, que de repente Dios te da un don de sanidad, un don te sientas más grande que el líder, que el pastor. Solo son los dones operativos que Dios da para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo erróneo es que a veces cometemos los errores. La hermana Dios la usa en profecía y salta y gloria a Dios y amén. Y después las hermanas llegan, hermana, ¿Dios no le ha hablado una palabra para mí? Híjole, y aquella dice, oh sí, yo sí lo sabía. Ya se las llevó a Dios, ya se las llevó el río del enemigo a las dos. Los extremos. Debe decir, mira hermano, lo que tú tienes que donde Dios te habla en la palabra, busca a Dios, conócelo en su palabra, y te mira con Dios, habla con Dios, dile cómo estás. Dice mujer, debe decir, a mí mi Dios me habla, pero no va a ser cuando tú quieras, sino cuando Dios quiera. ¿Y sabes qué más vale que te arrepientas? Aleluya. Porque los extremos son bárbaros. Termino. Entre más nos acercamos,
entre más conocemos, no vas a ser la misma mujer ni el mismo hombre. Entre más te dispones, dices así, a veces va a haber vigilia, ay, mañana voy a trabajar, ay, mañana voy a esto, ay, nos vemos, hermano, ¿no quieres que vamos a ir a de compras mañana? Pero ¿qué tal cuando ibas a la fiesta, al party, antes que fueras cristiano? ¿Y qué pasó? Ibas a ir a la fiesta así. ¿Y qué? ¿Hasta qué se va a acabar? A las 2 de la mañana. Yo pago otra hora más a las 3. Y después decían, yo pago otra hora del DJ. Y otra vez yo, una de la banda. Y ahí estaban, y este y el otro. Terminaban, daban las 6, las 7 de la mañana. Y al otro día estabas así, en tu trabajo. Pero si conoces al Señor, a Él sírvele y a Él agrada. Da sacrificio a Dios. Un sacrificio. A veces venimos a la iglesia y nos cuesta, es difícil. A veces nos cansamos, pero dice, Señor, aquí estoy, quiero dar tu sacrificio. Le voy a contar esto, para la gloria de Dios lo digo. Ellos saben que mi pie me duele, que no podía estar de pie ni 20 minutos. Dije, hermano, no le voy a decir que me pongan así y a predicar. Pero cuando empezó la alabanza, dije, Dios, ahora o nunca. Estos días he estado trabajando sentado, tráeme mi silla, aquí voy a estar. Tenemos que dar el extra. Bendito Dios. Pastor, ¿por qué hace los servicios tan largos? Si usted los hiciera de 15 minutos, se le llenaría más. Si vienen a veces. Pero quiero decirte, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que Dios quiere que le busques. Que Dios quiere que hagas el extra. No digas, sí, y ya estás viendo el reloj. ¿A qué hora lo terminé? No, Señor, aquí estoy al pie del cañón. Aquí estoy. A la orden del Señor respondo amén. Hermana, vamos a tener otra hora de servicio. No importa, aquí estoy con los niños en la gran tribulación, Padre, pero yo sé que usted me va a dar fuerza. Amén. Amén. O le digo, no. Dios o de esos ir en paz. ¿Quieres eso? No. ¿Cuántos le dan gloria a Dios que están en Él? ¿Quieres eso? Y me acuerdo que cabeceaba y mi abuelita, ¡pum! Levántese, chamaco. Dios quiere que arda tu corazón. Aleluya. Pero ese va a ser otro mensaje, otro día. Aleluya. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por permitirnos servirte con ánimo, con gozo, con paz. Te doy gracias por la iglesia aquí en Santa Bárbara. Gracias por el pastor, Dios mío, que nos permite, Señor, venir y compartir unas bendiciones, Dios. Este es el tiempo en el cual usted, Señor, nos ha llamado para que podamos brillar, para que podamos llevar luz, para que podamos llevar, Señor, la palabra que da vida, Padre. En este lugar, Dios mío, sea su nombre glorificado. En esta hora, Dios mío, ponga su mano preciosa, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso. Gracias, Dios, porque usted nos habla. Si Dios te ha inquietado y Dios te ha hablado de esta hora, quisiera que pudieras pasar al frente, o darte de pie, o hincado, como quieras. Si Dios te pone en esta hora que tienes que rendir tu corazón, hazlo, hermano. Porque Dios nos conoce y Él sabe de lo que tenemos necesidad. Esta tarde, amado Dios, yo le doy gracias por todo lo que está haciendo, por todo lo que hará. Gracias por permitirme estar en este lugar donde su presencia, Dios mío, está, donde el altar está encendido. Gracias, Dios, porque usted nos llama a la intimidad, a la búsqueda. Gracias, Dios, porque usted es bueno y sus misericordias son de generación en generación. Ríndete al Señor esta tarde. Dile, Señor, usted me ha hablado. Usted me hace entender, Dios, que venga a acercarme a usted.
Yo reconozco, Dios, que tengo necesidad de usted. Yo reconozco, Señor, que a usted, Señor, me ha amado con amor eterno. Y yo quiero, Señor, esta tarde, esta noche, tocar la puerta, Señor, acercarme a su presencia, acercarme, Dios, de una manera en la cual, Señor, te quiero conocer más. Dile al Señor, te quiero conocer más, Señor. Quiero aprender más de ti. Quiero vivir más para ti. Ya me acerco a tu presencia. Podríamos tocar este canto que dice: en el nombre de Jesús. Padre, le doy gracias esta hora por permitirnos, Señor, venir a este altar y rendirnos, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Digno de suprema alabanza. Digno de suprema adoración. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ríndete al Señor esta tarde. Dios nos llama a la intimidad. Dios nos llama a la intimidad. Amén.
Yo los he traído a este lugar para edificar y para plantar. Yo los he traído a este lugar para que reciban, dice Dios. Camina hacia adelante. No te detengas, dice el Señor. Porque yo voy a mostrarte mi voluntad día con día. Dice Dios, yo te he traído a este lugar para edificar y para plantar. Sé fiel al pastorado que he levantado en este lugar. Porque siendo fiel al liderazgo, eres fiel a mí, dice Dios. Damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias, Padre Santo. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor. Señor, que esta iglesia sea fortalecida y sea bendecida. Al pastor, a su esposa, a sus familias. Bendícenos, Señor. Bendícenos. Bendícenos. Dile, yo bendigo a mi pastor. Bendícenos. Sírvele al Señor con gozo. Sírvele al Señor con gozo. Aleluya. Esa alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Una vez más. Esa alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, te damos gloria, te damos honra, porque sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar. Ahí donde tú estás, ¿por qué no le dices, Padre, gracias por tu palabra, Señor? Yo creo, Señor, que tú me vas a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Tú vas a cumplir tu propósito en mi vida, dile. Dios no te ha traído para volver atrás, hermano, sino que te ha traído a conquistar, a poseer cada promesa que Él ya ha declarado en tu vida. Créele con todo tu corazón. Oh Santo, Santo Dios. Aleluya, sí, Señor. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, hoy, Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor.
que tú vas a manifestarte día con día a mi vida de una forma en el cual va a haber más luz, más iluminación, más comprensión, más revelación. Dile gracias, Señor, porque tú me vas llevando en ese proceso. Pero yo también quiero decirte que entre más vas madurando, puede que la lucha y la prueba, hermano, quiera arreciar en tu vida. Porque el niño cuando es pequeño no se preocupa de nada. Pero llega un punto que el niño empieza a ser responsable. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos de aprender a ser fiel a Dios. Mantenernos firmes sin importar las situaciones que quieran venir a nuestra vida. Seguir confiando y creyendo que Él está con nosotros y que Él nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Amén. ¿Cuánto le da una